carga axial. A la izquierda. ¿Ok? Entonces, el comportamiento de la columna sería únicamente bajo esfuerzos de compresión. En el segundo, yo estoy con una carga axial, pero esa carga axial tiene una excentricidad, ¿ok? Entonces, esa excentricidad lo que va a producir es que exista un momento flector o que se genere un momento flector, ¿verdad? Entonces la columna estaría actuando bajo carga axial y también voy a tener un momento flector. ¿Ok? Ese momento flector M, ¿a qué va a ser igual? Bueno, voy a tener M, va a ser igual a T, que sería la carga axial, por la excentricidad. ¿Ok? Y para el segundo caso, pues sería exactamente lo mismo. Voy a tener carga axial, voy a tener un momento flector, y pues obviamente ese momento flector va a ser igual a M, M igual a P por P. ¿Ok? Cabe mencionar que para la tercera figura, pues el momento flector sería mayor que para la figura 2, ¿no? ¿Por qué? Porque la excentricidad es mayor, ¿no? Va a haber un punto en que la columna ya no va a poder resistir el momento flector, y eso es cuando yo tengo valores muy grandes en las excentricidades en las que están actuando las cargas axiales, ¿no? Bien puedo tener, como mencioné, una carga axial con una excentricidad, o simplemente puedo tener una carga aplicada con un momento flector, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda con esto. Ok, entonces, si quieren, abramos el enlace ahí, por favor. Lo vamos a pasar rápidamente, ustedes lo van a leer a detalle en sus casas o en su tiempo libre. ¿Todos tienen su base y listo?
ejemplo 10 trata de columnas, habla de las generalidades de las columnas, ¿ok? Eso ustedes lo van a leer despacio. Solo voy a hacer énfasis en algunas cosas importantes, ¿ok? Lo demás lo van a leer ustedes en su casa o donde quieran, pero... ¿Tienes hambre, Abby? Bueno, vean, aquí habla de la resistencia requerida. Dice: la resistencia requerida debe calcularse de acuerdo con las combinaciones de mayoración de cargas definidas en el capítulo 5, que son las combinaciones que utilizábamos normalmente para el diseño de vigas. Luego dice: para cada combinación de mayoración de carga aplicable se debe considerar un PU y un MU ocurrentes simultáneamente. ¿Por qué hace mención de esto? Bueno, como les había hablado anteriormente, una columna puede actuar únicamente en compresión axial o bien puede actuar en flexocompresión. Si una columna actúa en flexocompresión, voy a tener esfuerzos de flexión y voy a tener esfuerzos de corte en simultáneo, ¿no? ¿Ok? Para todas las columnas, ¿sí?, se traza algo que se llama diagrama de iteración. ¿Qué es el diagrama de iteración de una columna? Es la representación gráfica de la capacidad de carga que va a tener una columna. ¿Sí? Y es esta figura que aparece justo acá, que es la figura R10.4.2.1. Si se dan cuenta, en el eje vertical tenemos las cargas axiales y en el eje horizontal tenemos los momentos flectores, ¿ok? Entonces, acá viene una línea verde, ¿sí? Esa línea verde me está dando la máxima resistencia en compresión, que sería este PO, y el máximo momento flector que una columna puede resistir, ¿ok? Y luego voy a tener una serie de puntos intermedios, ¿verdad?, de combinaciones de momentos flectores con cargas axiales. Y voy a tener esta esquina máxima, que es una falla balanceada, que le llamamos, ¿ok? Y si se dan cuenta, esta gráfica tiene una reducción. Esa reducción es el factor phi, ¿sí? Va a depender si voy a utilizar estribos o va a depender si voy a utilizar sunchos. Les pregunto, ¿qué es más efectivo? ¿Utilizar estribos o utilizar espirales o sunchos? Es más efectivo el espiral. ¿Por qué? Okay. Porque tengo continuidad en el elemento, ¿ok? Si se dan cuenta, en los estribos estoy por distancia. En cambio, la espiral es un elemento continuo. ¿Okay? Esa es la razón por la que los factores de reducción en el caso de espirales son menos drásticos que en el caso de los estribos, ¿sí? Entonces, cualquier carga aplicada que esté en esta zona rosada, ¿sí?, van a ser las cargas que la columna puede resistir. Si yo tengo una carga fuera de esta zona rosada, quiere decir que la columna no es adecuada para resistir esas cargas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el LC3, ¿sí?, que es un punto fuera de esta zona, esas cargas no son aplicables
para esa columna para la que se haya trazado el diagrama de iteración. ¿Ok? Estos diagramas de iteración nos sirven cuando nosotros estamos diseñando columnas en flexo-compresión y yo quiero determinar la capacidad de carga de una columna. Lo puedo emplear de varias formas, pero, por ejemplo, si yo voy a diseñar, ¿sí? El ACI tiene un libro específico donde solo hay diagramas de iteración para todas las combinaciones de F'C, de Fy y de geometrías, o sea, rectangulares, circulares, con barras distribuidas alrededor de todas las caras, con barras distribuidas únicamente en dos caras, cuadradas, etcétera, ¿no? Entonces, yo me voy a esos diagramas de iteración ya propuestos por el ACI y a partir de ahí yo puedo definir las cuantías o la capacidad de carga de una columna. O bien, si ustedes están haciendo o quieren saber los rangos de capacidad de carga de una columna ya existente, ¿ok? Ustedes pueden trazar su propio diagrama de iteración. Aquí vamos a hacer las dos cosas, solo que el trazo del diagrama de iteración lo vamos a tratar de hacer algo rápido para sacarlo en una sesión virtual, pero lo vamos a aprender a hacer en 3 puntos. Obviamente, entre más puntos generen ustedes en la curva, el diagrama de iteración pues obviamente es más exacto, ¿sí? Entonces vamos a aprender a usar los diagramas de iteración y van a aprender a hacer su propio diagrama de iteración para una columna. Esto es súper fácil porque si saben compresión axial, van a poder, y saben flexión, van a poder hacer un diagrama de iteración. Es como unir las dos cosas, pero es súper fácil. ¿Ok? Y bueno, aquí están los parámetros de diseño normales. Y aquí habla del refuerzo mínimo acortante, lo que debo de colocar. Recuerden que este está en... creo que está en el sistema internacional, no sé. Luego habla del espaciamiento mínimo para el refuerzo de cortante. Habla de las barras dobladas longitudinales y cambios de secciones, cómo se pueden distribuir. Esto es muy importante, sobre todo si estoy diseñando edificios de varios pisos, ¿no? Y voy a cambiar la dimensión del elemento. El ACI les norma cómo debe de ser el paso de una sección a otra y cómo debo de permanecer el refuerzo dentro del nodo y dentro del cambio de la sección, y aquí les hacen varios esquemas de cómo se puede realizar. Les habla de los empalmados también y ustedes lo van a leer así general. Todo esto lo van a leer ustedes, ¿verdad? El espaciamiento máximo por cortante, y yo creo que eso es todo. ¿Ok? Y eso es todo, no hay mayor cosa. De ahí lo mandan a uno como que hay que ver el capítulo 18 y otros capítulos. Vamos a ver el capítulo 6. El capítulo 6 trata sobre el análisis. ¿Ok? Capítulo 6, análisis estructural. Y habla de generalidades, obviamente. Y algo muy importante, dice, habla de los métodos de análisis permitidos por este capítulo deben cumplir por desde A hasta la E. A. Método simplificado para el análisis de vigas continuas y losas en una dirección con cargas gravitacionales de 6.5. B. Análisis lineal elástico de primer orden. Análisis lineal elástico de segundo orden. Análisis inelástico de acuerdo a la sección 6.8 y análisis con elemento finito. Supongo que entendieron cuáles son todos los análisis o tienen duda con alguno de estos.
Si no preguntan, asumo que saben hacer todos, ¿no? Desde la A hasta la E. Marvin Reyes. Sí, ingeniera. A ver, dígame, ¿cuál es la diferencia entre un análisis lineal elástico de primer orden y un análisis lineal elástico de segundo orden? La verdad no sé, ingeniera. No sabe. ¿Y sabe qué es un análisis inelástico? Trabajamos bajo la gráfica del esfuerzo de formación, me imagino. ¿Se imagina? Sí. ¿Y qué es un análisis con elemento finito? Tampoco sé, ingeniera, perdone. Tampoco. Vamos a ver a otro que tal vez sí sabe. Vamos a ver Heidi Mariela. Estaba leyéndolo, Inge, y la verdad no recuerdo haber visto ninguno de los métodos. Tal vez el A. El método simplificado de análisis para vigas. Sí, tal vez ese recuerdo haberlo visto así a lo lejos. O sea que si yo les digo, háganme un análisis lineal elástico de primer orden, no lo saben hacer. Yo sinceramente no recuerdo. No tiene micrófono, pero puede escribir. No se recuerda tampoco. Ok, ahora, mi duda viene acá. Si yo les dije, si alguien tiene dudas sobre alguno de los análisis y nadie pregunta, y si yo les pregunto, nadie sabe hacerlo o creen no saber hacerlo, ¿por qué no preguntan? ¿Alguien me puede explicar eso? Pero ¿por qué les da pena? Si mire, hay 15 conectados y ninguno de los 15 sabía. Si yo doy por hecho que lo saben, de ahí cuando les diga el análisis de primer orden elástico, no van a saber ni de qué estoy hablando o no. Miren, de verdad, o sea, sin pena, pregunten, porque como les digo, así como ahorita, que es algo simple, que es algo de teoría, que se supone ya saben distinguir, se quedan con dudas de las cosas nuevas que están aprendiendo, ¿no? Y a ustedes qué pena le va a dar que no les importe qué dice Juanito, Pedrito, Panchito, qué sé yo. O sea, al final de cuentas lo que interesa es que aprender uno, ¿no? No lo que dicen los demás o los demás opinan de uno. Si todos están inscritos en ese curso es porque todos están aprendiendo, ¿no? Bueno, vean. Un análisis lineal elástico de primer orden, ¿ok? Es el tipo de análisis que ustedes aprendieron a hacer en sus cursos de análisis estructural 1 y análisis estructural 2, ¿ok? Entonces, si yo les digo, hagan un análisis lineal elástico de primer orden, todos lo saben hacer, porque si están en este curso es porque ya ganaron esos dos cursos, o al menos análisis 1, ¿no? Entonces, lo saben hacer, ¿ok? Entonces, un análisis lineal elástico de primer orden son todos esos métodos que uno aprende en los cursos de análisis estructural 1 y análisis estructural 2, ¿ok? Entonces, pregunto, ¿quiénes saben hacer un análisis lineal elástico de primer orden?
Ingeniera, perdone, ahí entonces entraría, digamos, el método de área-momento, el trabajo virtual y todo eso. Sí, todo eso. Eso es un método elástico de primer orden, ¿ok? Gracias, ingeniera. Yo sé que, pues tal vez ya no se recuerdan de los métodos, pero, o sea, en teoría lo tendrían que saber hacer, ¿no? O sea, en teoría, sí. Luego, un análisis elástico de segundo orden, eso sí, lo van a aprender a hacer ahorita y sobre todo para columnas, pero el análisis elástico de primer orden es cuando uno encuentra en una estructura un incremento al momento flector, ¿sí? Y normalmente estos análisis se les llama efecto P delta, ¿no? Porque yo voy a agregar una deflexión a un elemento estructural y este me va a producir un incremento en el momento flector. Entonces al final yo voy a terminar diseñando con un momento flector, ¿sí? Mayor al original. Pero para poder hacer un análisis elástico de segundo orden, de primero tengo que hacer un análisis elástico de primer orden, ¿ok? Luego viene el análisis inelástico, ¿sí? El análisis inelástico tiene el nombre común, no sé si alguno lo ha escuchado, pero le dicen pushover, ¿no? Y es pushover porque, ¿qué hago? Le voy aplicando una carga lateral y voy incrementándola en diferentes pasos, ¿sí? En una serie de pasos, hasta lograr que se forme un mecanismo de colapso en la estructura. Entonces se llama inelástico porque estoy haciendo que la estructura se induzca en el rango inelástico. Quiere decir que la estructura ya va a fallar, ¿ok? Va a tener fallas. Y van a tener fallas localizadas en ciertos puntos. Eso es un análisis inelástico, ¿ok? Que creo que lleva un curso de eso. Creo que es opcional o no sé. Luego viene el análisis con elemento finito. El elemento finito es cuando yo tengo un elemento estructural, ¿sí? Y lo voy a partir en un montón de pedacitos. Es como que ustedes hagan un mallado, ¿no? Entonces van a tomar un diferencial, ¿sí? De la estructura y a raíz de ese diferencial ustedes van a analizar todos los parámetros de comportamiento de la estructura. Obviamente es más fácil hacerlo en un software o algo por el estilo, pero si usted lo quiere aprender desde el concepto de dónde surge el análisis con elemento finito, usted es como que vieron, me imagino, en algunos cursos de cálculo o algo así, cuando ustedes sacaban diferenciales de ciertos elementos, ¿no? Y asignaban a ese diferencial, nosotros en la estructura le llamamos, no quiere decir formas de rotaciones, de flexiones, y a partir de ahí obviamente puedo obtener cargas y momentos, ¿no? Entonces yo voy a integrar de acuerdo a la longitud del elemento, ¿no? Y pues obviamente voy a tener las respuestas finales. Eso es un análisis de elemento finito. ¿Cuándo uso un análisis de elemento finito? Usualmente lo uso cuando tengo superficies, ¿no? Entonces quiero analizar superficies grandes. Ahí es muchísimo más fácil y más exacto hacer un análisis con elemento finito que hacerlo con un análisis de los mencionados anteriormente, ¿ok? Entonces, obviamente saben hacer el B y el A, ¿verdad? Y de ahí para abajo, no. Entonces, métodos de análisis adicionales permitidos, y aquí ustedes lo leen. Y luego viene la parte que nos interesa, que son los efectos de esbeltez, ¿ok? Y se recuerdan que habíamos hablado que las columnas podían ser cortas o esbeltas, ¿no? Y acá me marca los parámetros, dice, se permite ignorar los efectos de esbeltez siempre que cumpla con A o B. Y dice, para columnas no arriostradas contra el desplazamiento lateral, el KLU dividido R debe ser menor que 22. K es un factor de longitud efectiva, que así se llama,
que va a depender de las condiciones de apoyo y la curvatura libre. Cuando ya lo veamos a calcular, voy a entrar más a detalle de cómo se calcula el K, ¿verdad? Pero aquí el SI solo quiero hacer la referencia de que ya me da el parámetro de cuánto definir cuando una columna es corta y cuando una columna es larga. Y luego dice para columnas arrastradas contra el desplazamiento lateral y me da otra ecuación. Pregunto, cuando dice columnas no arrastradas contra el desplazamiento lateral, ¿a qué se refiere? Sí va a tener o puede tener cargas laterales. Vamos a ver. A ustedes les gusta que yo les pregunte así por nombre. A ver, Eric Adolfo Jiménez. Eric ya se desconectó. Dejó ahí la compu prendida y se fue a ver tele. Se fue a la hora del break, a la hora del té. Té con galletas. Vamos a ver, María Alexander dice, es cuando se restringe el desplazamiento lateral. Ok, sí, es cuando yo restringo el desplazamiento lateral. ¿Con qué elementos puedo restringir el desplazamiento lateral? Elementos estructurales. Empotrados. No. Brazas. Usualmente usamos brazas cuando son estructuras metálicas. A menos que alguien quiera volverse creativo y quiera mezclar concreto con acero, puede hacer una estructura de concreto y colocar brazas metálicas, ¿no? Pero usualmente, si estoy haciendo estructuras de concreto, ¿qué colocaría para impedir el desplazamiento lateral? Los voy a ayudar porque ya falta poco y se nos va a acabar el tiempo. Muros de corte, ¿ok? Entonces, normalmente si tengo estructuras de concreto reforzado, si se le añaden muros de cortante, estos van a ser los que impidan el desplazamiento lateral, ¿sí? Y pues ahí me da los límites, que cuando entremos en el tema de columnas esbeltas lo vamos a ver a detalle. Aquí me da unos monogramas para estructuras arrastradas contra el desplazamiento lateral y para estructuras no arrastradas contra el desplazamiento lateral, y más adelante les voy a explicar cómo se utilizan los monogramas. Y ya les da hasta este diagrama donde pueden realizar su diseño. Y falta algo más. Falta algo más. Bueno, habla un poco de la reducción de las inercias. Cuando nosotros trabajamos con columnas, se trabajan con secciones fracturadas, le llamamos, pero le llamamos fracturadas porque
hacemos una reducción al momento de inercia de la sección. Esto con la finalidad de que en el diseño nos pidan una sección más robusta, ¿no? Y siempre con el objetivo de obtener una columna más fuerte que la viga, ¿no? Entonces, aquí habla de la propiedad de estabilidad. Este es un índice de estabilidad que nos va a servir para diseñar elementos que no tienen resistencia contra el desplazamiento lateral, y también nos sirve para determinar cuándo un marco lo podemos considerar como arriostrado, aunque en realidad no tenga un elemento de arriostramiento, ¿no? Y aquí mismo el código me indica que cuando este valor es menor de 0.005, yo lo puedo tomar como que si el elemento estuviera arriostrado, cuando en realidad no lo está, ¿verdad? Entonces también eso es un detalle muy importante que deben de tomarlo en cuenta. Y luego acá ya vienen las ecuaciones. Esta es la famosa ecuación de Euler, que me imagino que todos se recuerdan porque la vieron en sólidos y luego se volvió a ver en madera también, la ecuación de Euler. Luego vienen las inercias efectivas. Esto ya es para el diseño, ¿verdad? Y aquí ya viene métodos de amplificaciones de momentos. Esto es para columnas esbeltas y viene para marcos arriostrados y no arriostrados. Lo vamos a pasar ahorita rápidamente. Les recomiendo que lean ustedes tanto el capítulo 10 como esto que hemos visto del capítulo 6. Si pueden leer la parte del capítulo 18 de pórticos resistentes a momento, estaría súper genial, porque así ya saben esa parte y ya no tengo que estar repasando tanto, ¿ok? Entonces, si quieren, lo dejamos ahí por hoy. Voy a subirles un ejemplo resuelto de carga axial. Eso es muy fácil. Y para que ya nos dediquemos el siguiente día de clase, que sería el próximo martes, a trazar un diagrama de iteración, y después ya nos quedemos diseñando columnas. ¿Les parece? Entonces, si quieren, lo dejamos ahí por hoy. Y solo estén pendientes de la información que voy a subir el día jueves, que es para que ustedes la repasen. Y solo. Entonces, tengan buena tarde. Ahí lean enlace ahí, porfa. Feliz tarde. Alberto, René, ¿será que se podía quedar un momentito?